Hoy comenzamos una serie que hemos llamado al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y como su nombre lo indica, eh, Dios es un Dios que muchos dicen creer, a quien muchos dicen servirle, pero realmente la pregunta es, ¿conocemos a ese Dios que decimos que creemos o a ese Dios a quien decimos que servimos? Es posible que nosotros como creyentes o como congregación estemos nosotros sirviéndole a un Dios que no conocemos o a un Dios del cual nos hemos desviado. Y hay muchas maneras y muchas formas que nosotros nos hemos inventado para llegar a ese Dios. Está el Dios de la palabra, pero también está el Dios que nosotros nos confeccionamos como sastre a nuestra medida. Y ponemos a un Dios que es como yo quiero que sea y no como el Dios que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que Él aborrece, digamos, la homosexualidad, pues yo me invento a un Dios que acepta eso, ¿verdad? Y cada quien anda con un Dios diferente. Pero, ¿cuál es el Dios? ¿A qué Dios estamos sirviendo? ¿En qué Dios estamos creyendo? Eso es lo que vamos a estar viendo a partir de hoy y los próximos domingos bajo este tema, al Dios no conocido. Cuando nosotros hablamos de Cristo o de Dios, yo creo que inmediatamente nosotros nos vamos a ese hombre que existió hace más de 2000 años, que anduvo caminando por la tierra, que hizo muchos milagros, sanó enfermos, le dio la vista a los ciegos, aquel hombre que lloró, según dice Juan 11:35. Es más, también me atrevo a asegurar que cuando nosotros hablamos de la palabra Dios o de Cristo, pensamos en el Hijo de María. Y todavía añado aún más, cuando para muchos de nosotros se menciona la palabra Dios o la palabra Cristo, inmediatamente hasta nos hacemos una imagen de acuerdo a lo que hemos visto pintado en un cuadro o en una estatua o en alguna imagen. No podemos evitar ver a ese hombre flaco, con una barbita, delicado, con una bata larga, porque así es como nos lo pintan. Hay muchos que ven a ese Cristo de la historia y lo único que le llama la atención de ese Cristo que está en los evangelios, de ese Dios, es su poder. Y todo lo que ven de Dios es poder, 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 y lo único que le interesa es el poder de Dios. Por eso hablan todo el tiempo, o casi todo el tiempo, del milagro, la unción. Ven por tu milagro, ven que este día puede ser el día de tu milagro. Y se vende así la iglesia, la religión, el servicio o a Cristo como un Cristo que es como una máquina expendedora de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, o que tiene producto comestible ahí. Usted le da un botón y va a salir lo que yo quiero que salga. ¿Será ese el Cristo que habla la palabra de Dios? ¿Será ese Cristo que nosotros escuchamos por ahí, que vende los milagros, buscando quién da más, como si fuera una subasta? ¿O será el Cristo también intelectual que muchos buscan, a ese Dios tan profundo, tan inalcanzable, tan misterioso, que hay que buscarlo en libros y libros y más libros, buscando esa profundidad? ¿Será ese el Dios, el Cristo, que se quiere revelar, que quiere ser conocido? ¿Será ese el Cristo, el Dios, que decimos que creemos, pero no conocemos? La razón por la cual mucha gente hoy en día
al decir que cree en Cristo, lo único que espera es de que Cristo siempre esté haciendo algo en su vida, que le dé esto, que le dé aquello, que le pague la renta, que le dé un buen trabajo, que sea un Cristo que existe para hacerme, para hacerme favores, para ayudarme. Y eso se ve en los mensajes, eso se ve en los cánticos. Un Cristo que existe para mí y no al revés, que nosotros existimos para Cristo, para Dios. Por eso que mensaje como este, mucha gente lo va a encontrar en YouTube o en Facebook y le va a aburrir, porque quieren un mensaje emotivo, uno de esos mensajes que hace sentir a la gente como campeones por un día o por un momento, y salen por ahí creyendo que son los dueños del mundo, cuando la realidad va a venir otra vez. Usted está casado, tiene que pagar biles, tiene problemas, que el hijo se le salió, que la enfermedad, que el dolor, que aquí, que allá. Y hay mucha confusión porque se nos está presentando un Cristo que no está en la palabra de Dios. Y muchas veces un Cristo que fue solamente por un tiempo, pero que ya Él no es eso, Él es otra cosa, lo que Él siempre fue. En Hechos, en ese pasaje que leyó mi esposa, capítulo 17 y los versículos 22 al 25, allí, que espero que todavía estén ahí, Hechos 17, 22 y al 25, el apóstol Pablo, que fue uno de los que Dios usó para escribir muchas de las cartas que están en el Nuevo Testamento, estaba en una ciudad que se llama Atenas. Él estaba allí en una plaza, como en un parque, esperando a unos amigos, compañeros de él, de ministerio, que predicaban junto con él por las ciudades, y él los estaba esperando allí. Y mientras estaba esperando, él comenzó a caminar en aquella ciudad que él no conocía, y en esa ciudad, él encontró en ese parque que él estaba esperando a sus amigos, como unas inscripciones en piedra en el parque. ¿Sabe cómo en los parques hacen estatuas y en las plazas ponen escritos nombres de personas y todo eso para honrar nombres de personas? Pues eso había allí. Y aquella ciudad de Grecia que se llama Atenas, lo que tenía allí inscrito eran nombres de diferentes dioses. Nombres en siendo dioses que ellos pudieran conocer, todos estaban ahí escritos. Y en el centro de todos esos nombres, por si acaso se le quedaba uno, dejaron un espacio que decía al Dios no conocido, por si acaso había uno que le faltaba. Cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia. Hoy en día, mucha gente está siguiendo muchos dioses diferentes, sin saber que están siguiendo a muchos dioses diferentes. Nos hacemos dioses nosotros mismos también de muchas cosas, de nuestro trabajo, de nuestra casa, de nuestra familia, del dinero, del esposo, de la esposa, de nuestra imagen, de todo nos hacemos un pequeño Dios. Y todo eso está ahí en la tómbola con el verdadero Dios, pero entre tantos dioses ya ni se sabe cuál es. A todo lo que le damos importancia, aún dentro de la misma iglesia. Pablo, al ver esto, dice la palabra de Dios, versículos anteriores a eso, que su corazón se calentó, se enardecía al ver tanta idolatría, porque eso se llama en términos de la palabra de Dios. Cuando usted tiene dioses, cosas en su vida que no son el Dios verdadero, eso se le llama idolatría, y Dios es celoso. Así como usted es celoso y no quiere que su esposo, su esposa, sus hijos le den un amor mayor a otra persona más que a usted, nos ponemos celosos, ¿verdad? Pues Dios también es celoso. Cuando le ponemos al lado de Él otros dioses que están ocupando el lugar que solamente le corresponden a Él. Cuando Pablo vio esto, en el versículo 22 de Hechos 17, dice que entonces Pablo
puesto en pie en medio del Areópago, así se llamaba aquella plaza, dijo: varones atenienses, o sea, de Atenas, en todo observo que sois muy, ¿qué? Muy religiosos. Y ahí queremos detenernos. Una cosa es tener una relación con Dios y otra cosa es tener una religión. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Cuántos dicen que van a la iglesia? Muchísimos. Pero si usted le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cuándo oraste? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Muchos, la mayoría van a decir, Entonces una cosa es decir, oh no, yo creo en Dios, yo tengo una iglesia. Eso no tiene nada que ver. Todos podemos tener iglesia y religión, budista, cristianos, musulmanes, judaizantes, mormones, testigos de Jehová, adventistas. Eso no importa. Es nuestra relación con Dios. Y Pablo le dice a ellos, wow, ustedes son muy religiosos, tienen muchos dioses aquí. O sea que Pablo le está dando la palmadita para que se sientan bien. ¿Por qué Pablo le dice eso? Porque en el versículo 23 él le dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, versículo 23, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Le faltaba el verdadero, pero ellos por si acaso lo dejaron ahí en blanco. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 23, al que vosotros adoráis. Mire esto, hermano. Vosotros adoráis pues sin... Gloria a Dios. Se da cuenta que podemos estar adorando a un Dios que no conocemos. Se da cuenta que podemos decir que creemos en un Dios que no conocemos. Porque no es cuestión, ya lo hemos dicho muchas veces y lo voy a repetir muchas veces durante esta serie, no es cuestión de religión, es cuestión de tener una relación con Dios. Muy religiosos. Y el apóstol les reconoce eso. Pero en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo entonces comienza a decirle, ese Dios que dice no conocido es el que yo le voy a hablar, porque ustedes lo adoran sin conocerlo. Ese Dios fue el que hizo todo el mundo y todo lo que hay en el mundo es de él. Y luego le dice, él es el Señor en el cielo y de la tierra. Y también dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Porque para los atenienses y también para los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios, Israel, ellos creían que haciendo un gran templo, un gran edificio, grandes edificaciones, Dios iba a estar muy contento porque ahí Dios iba a ser su inquilino. Ahí Dios iba a vivir. Ahí es que Dios está, dentro de 4 paredes. Hermano, esto no es diferente hoy en día. ¿Cuántos edificios de muchos millones de dólares dedicados supuestamente para Dios? Comenzando de la Iglesia Católica, nosotros mismos los cristianos, testigos de Jehová, adventistas, estamos equivocados en el sentido de que Dios, dice la palabra ahí, no habita en 4 paredes. Y nos gastamos millones. Y andamos compitiendo unos con otros. A ver quién tiene el templo más grande, el más costoso, el más caro. Aquí mismo en Texas. Hay un templo aquí al lado de Dallas, creo que en Grand Prairie, que todo el altar, o casi todo el altar, es de oro. ¿A qué Dios le están dedicando eso? Que dice la palabra aquí, que ese Dios no habita en templos
hecho por manos humanas. El templo donde habita Dios es usted y soy yo. Este cuerpo, su corazón es el templo. Es el lugar donde mora Dios. No lo busquemos en cuatro paredes. No lo busquemos con testigos de Jehová, ni con católicos, ni con cristianos. Es dentro, en el corazón que él habita. Por esos millones que se gastan en templos y en bancas y aire acondicionado y pantallas gigantes, y ahora están poniendo los altares en las iglesias como si fueran discotecas. Miles de dólares. ¿Cuántos se pudieron haber alimentado en países pobres? O una casita a gente que está debajo de un puente que no tiene nada donde vivir. Pero estamos sirviendo a un Dios no conocido. Porque Él nos ha dicho que Él no habita en un templo en cuatro paredes. Versículo 25 para terminar, el apóstol Pablo dice: ni es honrado por manos de hombres como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo último que el apóstol Pablo le dice a ellos, primeramente le dice, Él es el Señor de todas las cosas. Segundo le dice, Él no habita en templo hecho por mano de hombre. Y tercero, ahora por último le dice, Él no necesita que nosotros le estemos haciendo cosas. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Mire, hermano, se ha dicho ya que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Usted y yo sin Dios no somos nada. Él nos da el privilegio, la oportunidad que le podamos cantar, que los podamos predicar, que podamos buscar. Él nos da la oportunidad, pero Él no necesita eso. No sé si hay alguien que esté entendiendo. Él tiene millares de seres celestiales, angelicales, que lo adoran día y noche. Él no necesita que ningún hombre lo adore. Nos está dando la oportunidad de que lo adoremos. Amén. Ese Dios no conocido es del cual vamos a estar hablando durante estos próximos 4 domingos y derribando muchas cosas que se están viendo hoy en día por las redes sociales y en la misma iglesia. Y yo sé que muchos me van a odiar aún más todavía. Pero estamos aquí para predicar la palabra del Señor. A 1, a 5, a 10, a 1000, a 1,000,000. Estamos llamados a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no están la mayoría aquí? Porque dice la palabra que el mundo ama más las tinieblas que la luz. A la gente le gusta más que lo manipulen. Si le habla la verdad, no te creen. Si le habla la mentira, te creen. Este es un político que no prometa nada. ¿Usted cree que la gente va a votar por él? Nadie vota. Tiene que decir que va a arreglar las calles, que el dinero va a estar en las plantas, va a traer unas plantas de allá del África que la va a sembrar y va a dar dólares por todas partes. Y la gente, ¡uah! Pero si aparece un político que dice honestamente, mire, voten por mí, en 4 años yo no voy a poder resolver todos los problemas, pero sí le prometo que por lo menos este y este puedo resolver. ¿Usted cree que alguien va a votar por él? Ya estamos acostumbrados a que nos engañen. Vamos a una iglesia donde invitan a un hombre como yo, que hace que ustedes se paren en el frente y le ponga la mano y le diga, Dios te dice que viene en el cheque un correo que te van a mandar de $20,000. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero a la palabra de Dios no le hacemos caso. Nos gusta oír la palabra del hombre. Y por eso, dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. En 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 16, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, alguien por favor que si puede ayudar a Luz, por favor. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16, la palabra del Señor
allí el apóstol Pablo hablando a los corintios acerca de la realidad de que Cristo no es hombre. Segunda de Corintios 5:16, Pablo le dice a los corintios, Cristo no es hombre. No es ese Cristo que ustedes creen o que ustedes están predicando o en el que ustedes están creyendo. Él fue ese Cristo que ustedes creen que estuvo aquí por espacio de unos 33 años. Ya él no es ese. Fue por un tiempo. Él no es hombre. Y aquí en 2 Corintios 5:16, mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de ese Cristo a los hermanos en Corinto. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Está claro, hermanos? No hay que ni que explicarlo. Ese Cristo que vino hace más de 2000 años, nacido de María, allá en Belén de Judea y que hizo muchos milagros, ese es el Cristo hombre, el de la historia. Pero el Cristo que está en la palabra de Dios, el que siempre fue, el que es y que será, no es ese. Él es Dios, Él es espíritu, no tiene forma de hombre. Ya ve entonces más o menos vamos entendiendo por qué la gente predica más y busca más ese Cristo que hace milagros, porque predican nada más del Cristo de los evangelios. No puede ver a Cristo como Dios en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio. Y en todos los libros de la Biblia está Dios, está ese Cristo. Pero ahí no lo podemos ver, porque nomás hablamos del Cristo de los evangelios. El que hizo milagro, el que sana, el que multiplica los panes y los peces. Y hoy en día, entonces, por eso que tenemos una relación con Cristo en base a lo que Él me da, en base a interés, y no al agradecimiento que tenemos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El propósito, hermano, de esta serie es que el Señor nos revele quién Él es y a quién estamos dándole el primer lugar, si al Dios humano o al Dios que es antes de la fundación del mundo, por el cual fueron hechas todas las cosas. Entonces, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Mire, Cristo es sustancia, composición. Usted y yo estamos hechos de polvo, dice la Biblia, de la tierra. De ahí Dios creó el primer hombre, del polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Pero Cristo, Dios, no fue hecho, Él no fue creado, Él siempre ha existido. Él es una sustancia, Él es un espíritu. Y en Juan 4:24 dice acerca de esto, de quién es Dios. Juan 4:24, gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿de dónde, para no decir una mala palabra, ¿verdad? ¿De dónde sacaron esas imágenes de Dios? Si Dios es espíritu, no se puede ver, no se puede tocar. ¿De dónde han sacado a ese Dios con la barba larga, delicado, pelo largo? Ese es el Cristo humano. ¿Me voy a entender, hermano? Pero Él vino solamente por un poco de tiempo para hacer una labor, una obra de rescatarnos a nosotros. Y después que lo hizo, ya Él no es eso. Eso fue lo que acabamos de leer en 2 Corintios 5:16. Ya Él siguió siendo espíritu. No tiene un cuerpo humano. Dice la palabra que a Dios nadie le ha visto jamás.
Y por eso es que en uno de los primeros mandamientos, Él prohíbe que nos hagamos imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Él aborrece eso. ¿Por qué? Porque en el momento que lo pintamos, o que lo esculpimos, o lo hacemos de madera, o lo ponemos una pintura, lo estamos limitando de todo lo grande que Él es. Mire, eso es tan fuerte que todavía yo, y usted quizás se sorprenderá con esto, todavía yo mismo, a veces cuando cierro los ojos y voy a orar, me sale la bendita imagen esa del hombre con la barba, delicado, con una bata larga, y a veces lo veo hasta con 12 hombres, para arriba y para abajo caminando. Porque eso fue lo que a uno le inculcaron desde pequeño. Pero la palabra de Dios, acabamos de leer aquí, dice que Dios es espíritu. Amén. Y por lo tanto, como Él es espíritu, todos nosotros los que queremos adorarle a Él, tenemos que adorarle no con esta garganta, no con esta boca, dice que con el espíritu también. O sea, Dios mismo viviendo en nosotros como espíritu, entonces nosotros podemos cantar, adorar al Señor en ese espíritu. Porque Él habita, dijimos al principio, vive en nosotros. Dios entonces es invisible, invisible a estos ojos humanos. Con estos ojos, usted y yo, nadie puede ver a Dios. Él es un Dios invisible. Pero ese Dios invisible quiso hacerse visible. ¿Quién está aquí en esta tarde? Ese Dios invisible que es espíritu, que nosotros no podíamos ver, Él quiso hacerse visible. Y en Hebreos, capítulo 11 y versículo 3, habla de esta verdad. Hebreos 11, capítulo 3. La palabra del Señor en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? Ese Dios invisible, esa fe invisible, ese creador invisible, de repente se hace visible. Todo lo que usted ve ahora visible, árboles, animales, las montañas, los mares, los ríos preciosos, dice que fue hecho de lo invisible. Aleluya. Esta mentecita tan pequeña no puede abarcar todo lo que eso significa. Cuando Dios dice, cuando Dios habla, las cosas se crean. Por eso es el creador. Por eso es que usted ve a Dios diciendo en Génesis 1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, produzcan la tierra hierbas y árboles con su fruto. Dice, y fue así. Cuando Dios habla, Él está creando, ya existe. Y cuando Él quiso hacerse visible, fue exactamente de la misma manera. A través de la persona de Jesucristo. En Juan 1, entonces, nos vamos acercando a Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, el Nuevo Testamento. Nos vamos acercando entonces a cómo entonces este Dios invisible se hace visible. Y en Juan 1,
versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios, Juan fue uno de los discípulos que anduvo con Cristo. Y él personalmente escribió esto. Dice, en el principio, ¿qué principio? El principio desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Antes de que todo fuera creado. En el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? La cosa como que va tomando un poquito más, se va aclarando un poquito más, ¿verdad? Ese verbo, dice la palabra de Dios, estaba desde el principio, no desde que vino de María. Él era del principio. Era con Dios y también era Dios. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Otra cosa más terrible que Juan revela aquí, versículo 3, dice que todas las cosas por él. Usted sabía que ese Dios que usted sirve, quien creó los cielos y la tierra, no fue Dios el Padre, fue Dios el Hijo. Pero la gente cree que fue Dios el Padre. Y de eso vamos a hablar más adelante. Todas las cosas por él, versículo 3, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si todavía no entendemos quién es ese verbo que Juan habla, ese verbo que era en el principio, era con Dios y que era Dios. Si todavía no estamos claros, mire lo que dice el versículo 14, ahí mismo, más abajo. Y aquel verbo, ese Dios invisible, que no lo podíamos ver, se hace visible. El que es espíritu se hace visible para que podamos verlo. Y Juan dice aquí, pero él era del principio, no nació hace 2000 años de una mujer. Ese era el verbo, la palabra, la acción. Y ese verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, nosotros vimos su gloria, nosotros no nos contaron. Vimos su gloria. Él es el unigénito. Unigénito quiere decir el único Hijo de Dios. No hay otro. En conclusión, en este punto, mis amados hermanos, Cristo es la evidencia, la prueba visible de que Dios existe. Ese Dios que muchos dicen, es que no sabemos cuál es el Dios, dónde está. No. Ya hay una prueba visible de quién es ese Dios invisible. Y Dios se hizo visible para que nadie hoy en día tenga excusa. Amén. Nosotros podemos ver las cosas materiales. Estoy yo tratando de abundar un poquito más en esto para que podamos entender un poquito mejor. Nosotros podemos tocar porque somos gentes físicas, somos materia y creemos lo que vemos. Pero hermano, hay cosas invisibles, infinitas, que no podemos ver. Si usted cree que este mundo es grande y todas las cosas que usted ve a diario son muchas, las cosas invisibles son infinitamente más que las que usted puede ver. Hay un mundo invisible del cual Dios también es dueño, que es más grande, mucho más poderoso que lo que usted puede ver hoy en día. Y muchos de los brujos, hechiceros, entran a este mundo espiritual
engañado por el diablo, Satanás. Y muchos de ellos después lo lamentan, porque Satanás es un dios de las tinieblas, pero él cobra con crece los beneficios que le da a la gente que lo busca a él, y entra a ese mundo invisible, a ese mundo espiritual, entran a hacer daño mucha gente. Todo eso existe, hermano, permitido por Dios. Eso lo hemos hablado en otras veces. Pero hay un mundo invisible que es mucho más real, mucho más poderoso, mucho más grande que el mundo visible. Dios es el dueño de lo que no se ve también. Lo que faltaba era que eso que no se veía, o sea, ese Dios, Cristo, Dios mismo, se hiciera visible. Eso era lo que faltaba. Pero para poder darle el lugar que le corresponde a ese Dios, tenemos que conocerlo. No hay otra manera. Para poder darle el lugar a él que le corresponde, tenemos que conocerlo. Yo recuerdo una vez que me gané unos cuantos artículos, cosas que me gané en una subasta. Y dentro de las cosas que me gané, yo pensaba que todo era basura. Dentro de esas cosas habían unos candelabros. Eran como total, eran un juego completo. Habían dos grandes, después dos más pequeños, así. Y yo recuerdo que, como para mí todo eso era basura, hice un garage sale, una venta de garaje, y vendimos casi todo lo que nos ganamos ahí. Ya hacia el final de la venta de garaje, alguien pasa por ahí y dice: mira, este candelabro que está acá, ¿tú tienes los demás? Digo, no, ya se vendieron. ¿Lo vendiste por separado? Digo, sí. Dice, pero tú sabes lo que estaba vendiendo. Digo, no. Dice, ese juego completito, fácilmente lo pudiste haber vendido por $5,000. Yo lo vendí cada uno a $20. Porque era una colección de la India, que no sé cosa. ¿Por qué yo hice eso? Algo que pude haber vendido por $5,000, lo vendí como en $60. ¿Por qué hice yo eso? Porque no sabía. La ignorancia. ¿Por qué muchos son engañados con la palabra de Dios? ¿Por qué muchos andan confundidos? Por la ignorancia. Porque aquí está, como decía Grisel, el manual. Pero somos como los pichoncillos de que estamos en los árboles, que estamos ahí con la boca abierta y nos gusta que nos vengan a traer la comida en la boca, y nos comemos cualquier cosa que nos den, sin asegurarnos primero que está aquí en la palabra de Dios. Ese es el problema. La ignorancia. El pueblo perece o muere por falta de conocimiento. ¿Ya ve todo el desorden que hubo y que todavía persiste con esto del coronavirus? Por la falta de conocimiento, información. Todo el mundo diciendo diferentes cosas. Aún los mismos profesionales dicen una cosa hoy, mañana otra. Falta de conocimiento. Ese es el problema. Lo que nosotros no sabemos nos puede hacer mucho más daño que lo que sabemos. Hay que conocer al Señor que estamos sirviendo. Ese Cristo es una sustancia. Él es espíritu. Él es Dios. No es mitad Dios o algo más pequeño que Dios el Padre. Él es Dios por igual. Y como es una sustancia, un espíritu, mire lo que dice en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios allí en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer,
y hoy, ¿y por cuánto? Por los siglos. Jesucristo, Hebreos 13:8, voy a decir una vez más. Jesucristo es el mismo ayer, el principio, antes de todas las cosas, hoy, en el presente y por los siglos. O sea, eternamente Él seguirá siendo el mismo. Él no ha cambiado. Por eso que decimos sustancia. Una sustancia que no cambia, no se altera, no puede ser cambiada. Él es el mismo. Antes de venir a la tierra y nacer de María, la Virgen María, como le llaman, ya Él era. Después que nació y murió, Él resucitó, venció la muerte y Él ha seguido siendo quien Él es, Dios. No ha cambiado. No es alterable. Dice que Él no se muda. No tiene sombra de variación. No cambia. Él es el mismo. Cristo es aquella sustancia que Dios utilizó para traer a la existencia todo lo creado. Cristo es la fe de Dios. Es la certeza de Dios. ¿Usted sabe en quién Dios confía para que haga su obra? Es en su Hijo, es en Cristo, no en nosotros. Si Dios dependiera de nosotros para que hiciéramos la obra de Él, no se hiciera nada. Por eso Dios dijo, yo tengo que ir, yo tengo que enviar a mi Hijo, porque eres igual que yo exactamente, y va a ser exactamente lo que yo haría. A menos que conozcamos a ese Cristo como la sustancia de Dios, 100% Dios, nuestra relación con Él será vacía, no habrá crecimiento, estaremos persiguiendo cosas terrenales de este mundo. ¿Por qué? Porque no hay cosa en esta tierra terrenal que pueda darnos vida. No hay. Tampoco no hay cosa en esta tierra que nos pueda transformar de lo que somos a lo que Dios quiere que seamos. Buscar cosas terrenales a través de Jesucristo. Que Cristo me dé esto, que Cristo me dé aquello, por ese Cristo que conocemos de los evangelios. Esas cosas Él las hace, es cierto. Pero hay momentos que esas cosas no pueden satisfacer nuestras necesidades. Porque hay necesidades mayores que esas. Que las cosas materiales no pueden satisfacer. En este tiempo, por ejemplo, de virus, de pandemia, ¿cuánta gente tenía millones y millones de dólares? ¿O tiene? ¿Qué pudo hacer esos millones por ellos? Mucha gente tiene una posición muy influyente en la política, en los comercios. Le alcanzó el coronavirus. ¿Qué pudieron hacer con su poder? Con toda su influencia. Famosos, muy famosos. Le agarró el coronavirus. ¿Qué pudo hacer su fama por ellos? Por eso es que decimos una vez más que si no conocemos a Cristo, quién Él es realmente, va a llegar un momento en que esas cosas no van a servir de nada. Solamente conocerlo a Él. Él nos puede sostener en el tiempo de la angustia, como dice la palabra de Dios. Él es que en el momento de la desesperación, de la ansiedad, de la angustia, Él es el único que puede sacarnos de ese hoyo. Ninguna otra cosa más que mucha gente anda buscando a través de la religión. Amén, mis hermanos. Por último, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién debiera ser Él por nosotros? Para nosotros.
en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19, ya para terminar. Colosenses 1, 15 al 19. Aquí hay un resumen de todo lo que hemos hablado. De que Cristo no es hombre. Que Él no solamente fue ese Cristo que hay en los evangelios. Él hizo algunas cositas muy pequeñas comparado a todo lo que Él sigue haciendo. Que Él no comenzó a ser Dios cuando nació aquí. Él era Dios ya antes. Que Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Que Cristo es la evidencia, la demostración de la existencia de Dios. Que Dios se hizo visible a través de la persona de Jesucristo. Que ese verbo que Juan nos habla era Dios. Y que ese verbo se hizo carne. Y por último, aquí en Colosenses 1, versículos 15 al 19, tenemos un resumen entonces de todo lo que hemos hablado. Dice Colosenses 1, 15 al 19, Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios que invisible. ¿Qué es una imagen, hermanos? Algo que es idéntico. Cuando usted se mira en el espejo, ¿qué ve? Yo cuando me miro en el espejo veo un actor de cine todo apuesto, no se crea. Cuando yo me veo en el espejo, lo que veo es el mismo Robert, narizón, panzón, Robert, ¿verdad? Cuando Dios se mira en el espejo, si pudiéramos decir así, ¿sabe qué se refleja? Cristo en la tierra. Él es la imagen. Si usted se saca una foto, ¿quién sale en la foto? ¿Su vecino? ¿Usted? Cristo es la foto de Dios, visible. Dice aquí entonces Colosenses 1, 15 al 19, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir primero, el primero. ¿Por qué? Porque en él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y también para él, no para nosotros. Hermano, deténgase cada palabra en este versículo para que usted considere quién es este Cristo. Dice que todo, invisible, visible e invisible, fue creado por él y para él. Cuando habla de invisible, hermano, está diciendo, sean tronos. Recuerden que hablamos de que en el mundo invisible hay cosas fuertes. En el mundo invisible hay tronos que usted y yo no podemos ver. O de las tinieblas o de la luz. Dominios, gobiernos invisibles. Principados, príncipes que gobiernan en sectores, en regiones. Potestades, autoridades que gobiernan en lugares más pequeños. Todo fue creado, dice, por medio de él y para él. Usted y yo fuimos creados por medio de él y para él, no Cristo para nosotros. Y versículo 17 y 18 y 19 para concluir dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, o sea, él es que las alimenta. Y él es que la cabeza del cuerpo, que es Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, usted y yo, no el pastor,
no una denominación, no un profeta, no un apóstol de esos que salen por ahí. Cristo es el cabeza de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, para que en todo tenga el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre. ¿Sabe por qué todo esto fue así? Dice el versículo 19, porque cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Fue porque el Padre así lo quiso, de que en su Hijo y para su Hijo todas las cosas se hicieran. Su Hijo Jesucristo. Ese es el Cristo, hermano, que siempre ha existido. No existió cuando vino aquí a través de María. Ya Él era. Él es el Dios mismo, esa sustancia que no cambia. Él permanece igual. Cuando nosotros comencemos a ver a Cristo, desde el Génesis, primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, último libro de la Biblia, entonces estaremos comenzando a ver a Dios como Él es. Porque ese cuando uno va a preparar un mensaje, hablar de la persona de Cristo, se va a los evangelios. Es difícil de ver un mensaje que hable acerca de Dios o acerca de Cristo y se vayan a Génesis, porque creen que ahí Cristo no estaba. ¿Por qué? Porque se predica del Cristo de la historia, el que vino aquí, el Hijo de María, el que anduvo por las calles de Israel. Cristo está en cada página de la Biblia. Y termino con esto, hermano. Atienda esto. Vamos a hacer un recorrido de Cristo en cada libro de la Biblia en 3 minutos. En el Génesis, Él es el principio y la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el cordero sin mancha. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, es la nube que iba durante el día guiando al pueblo de Israel para que el sol no lo quemara. Y esa nube de fuego que iba en la noche para alumbrar el camino. Él es Cristo. En Deuteronomio es el profeta. En Josué, el libro de Josué, Él es el capitán del ejército de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez y dador de la ley. En Ruth, Él es el pariente más cercano que nos redime, nos rescata. Aleluya. En el libro de... Salté aquí. En el libro de Ruth, dijimos que ese es el pariente más cercano y redentor. Primera y segunda de Samuel, nuestro profeta de confianza. Primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, Él es el rey reinante. Nunca dejará de ser rey. En Esdras, Él es el que reconstruye nuestras vidas. Esdras es el libro donde se reconstruían los muros que estaban derribados. Eso significa que Cristo es nuestro reconstructor, que reconstruye nuestras vidas cuando venimos todos desbaratados. Amén. En Nehemías, Él es nuestro restaurador. Él repara el corazón roto, partido, como dice una canción por ahí. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo, que nos adoptó como sus hijos. En Job, Él es nuestro vivo redentor. En Salmos, nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, nuestra sabiduría. En Cantares, nuestro esposo amoroso. En Isaías, nuestro príncipe de paz. En Jeremías, la rama de sabiduría. En Lamentaciones, nuestro profeta que clama. En Ezequiel, el hombre maravilloso de 4 rostros. En Daniel, el cuarto hombre que estaba en el horno de fuego. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego vieron una cuarta persona y solamente fueron 3 que tiraron al horno de fuego. Ese cuarto era Cristo ahí también, protegiendo a esos 4 jóvenes, a esos 3 jóvenes. Gloria a Jesús. En Oseas,
Él es el fiel esposo para siempre. En Joel, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós, Él es el que enciende el fuego. En Abdías, poderoso para salvar. En Jonás, Él es el gran misionero en el extranjero. En Miqueas, el mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum, vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, el evangelista que llora. En Sofonías, Él es nuestro Salvador, gloria a Jesús. Y en Ageo, restaurador de lo perdido. En Zacarías, la fuente abierta para limpiar el pecado. En Malaquías, el sol de justicia. Ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el siervo de Dios. En Lucas, Él es el hijo del hombre que siente lo que tú y yo sentimos. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Salvador del mundo. En Romanos, justicia de Dios. En Primera de Corintios, Cristo es la roca y fundamento de la iglesia. En Segunda de Corintios, Él es el que consuela, triunfador que nos da la victoria. En Gálatas, nuestra libertad. Aleluya. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es nuestra alegría. En Colosenses, nuestra plenitud o llenura, quien nos completa. En Primera y Segunda Tesalonicenses, Él es nuestra esperanza. En Primera de Timoteo, Él es nuestra fe. En Segunda Timoteo, nuestra estabilidad. En Tito, Él es la verdad. En Filemón, Él es nuestro benefactor, quien nos hace bien. En Hebreos, la fe que lo mueve todo. En Santiago, nuestra perfección. En Primera de Pedro, nuestro ejemplo. En Segunda de Pedro, Cristo es nuestra pureza. En Primera de Juan, nuestra vida. En Segunda de Juan, quien nos aconseja. En Tercera de Juan, Él es nuestra motivación. En Judas, el fundamento de nuestra fe. Y por último, en Apocalipsis, Él es nuestro Rey que ha de venir por nosotros una vez más. Amén. Ese es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada figura, cada cosa que usted ve en la Biblia apunta a la persona de Jesucristo. De esa barca que construyó Noé para salvar los animales en el diluvio, esa arca es Cristo, arca de salvación. Todo representa a Él. Y para ti, para mí, ¿qué Él es? Después de escuchar esta primera parte, ¿qué es Cristo? Solamente un muchacho demandado que yo le puedo decir cada rato lo que quiero y que me cumpla mis caprichos. Es alguien que está ahí solamente para cuando lo necesito. Es un diosito más pequeño que el Dios verdadero. ¿Quién es Dios? Yo le voy a decir, para mí, Él es el primero y el último. El creador de todo el universo. Todo misericordioso y amoroso. El justo, fuerte y poderoso. Y por último, el que siempre fue, el que es y será. Ese es Cristo. Y si tú quieres servir, si tú quieres honrarlo a Él, no solamente por lo que Él hace, como la mayoría de nosotros le adoramos y le servimos a Él por lo que Él hace, si Él me hace, si Él me da, si Él esto. Cuando le conozcamos quién es Él, entonces ahí comenzaremos a darle lo que Él merece. Que es toda gloria, toda honra, toda exaltación, aunque Él no me dé nada. Ahora en este momento, mis amados hermanos, hay millones de ángeles, que dice la palabra de Dios, que están día y noche diciéndole a Él, santo, 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 glorificando su nombre, porque conocen su grandeza, su poder. Para ti y para mí, lo que debe a nosotros movernos, seguir, buscar, servir a Dios, es el hecho de saber de que Él, sin necesitando venir aquí a la tierra,
Él decidió venir y sufrir la muerte que tú y yo debimos haber sufrido por nuestros pecados. Él pagó total, completa y finalmente toda nuestra deuda. De lo menos que podemos hacer hoy en día, en vez de estar buscando, sirviéndole a un Dios Sandame o Santoma, es estar agradecido porque tú y yo merecíamos condenación y castigo eterno, y en su lugar Él nos dio vida eterna, vida en abundancia. Ya todo lo demás, dice la Biblia, es añadidura. La casita, el carro, la ropa, el sueño que tiene de alcanzar aquello, todo eso es añadidura, y todo eso es pasajero, todo eso va a pasar. Pero Cristo permanece para siempre. Así que si en esta tarde esta palabra ha llegado a tu corazón, ya sea las personas que están mirando a través de las diferentes plataformas o de los hermanos que están acá, y quizás en alguna parte de este mensaje te diste cuenta que has estado buscando a un Dios que no conocías, o quizás a un Dios que tú pensabas que eras, pero que en esta primera parte te has dado cuenta por la palabra de Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces yo te invito a que tú conozcas a ese Dios en este momento. Donde quiera que estés, tú lo puedes hacer. Solamente repitiendo esta oración conmigo, y así tú comenzarás este camino de conocer a ese Dios verdadero. Ahí donde estás, ora invitando a Cristo a que entre a tu corazón. Gloria a Jesús. Padre amado, en este momento estoy delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en mi corazón. Gracias por tocar mi corazón. Y por tu palabra me doy cuenta que he andado equivocado. Pero ahora, Señor, mis ojos han sido abiertos a quien tú realmente eres. Yo reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. También te pido que entres a mi corazón. Te acepto como mi Dios y mi Salvador. Ayúdame a seguir conociéndote cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo también oro por cada hermano que está mirando este mensaje y los hermanos que están acá también. Tú conoces, Espíritu Santo, la necesidad de cada uno. Nadie conoció jamás el espíritu del hombre, sino el espíritu que está en él. Tú eres el que escudriña los corazones, Señor. Oh, habla a la necesidad de cada persona. Oh, Señor, socorre a aquellos que están en desesperación en este momento. Revélatele como el único Dios. Padre, el que está enfermo, extiende tu poderosa mano ahora y levántalo, Señor. Ese hombre, esa mujer que está en ese hospital debatiéndose, Señor, entre la vida y la muerte, que no puede respirar bien, o que está desesperado, ahora, Señor, visítalo. Oh, Padre, inunda, abre sus pulmones, sus vías respiratorias, Señor amado. Ten misericordia, levanta, Señor, que se mueva ahora una ola poderosa en los hospitales, Señor, sanando, levantando las vidas. En esos hogares que están, Señor, en necesidad económica, Señor, que están padeciendo hambre. Padre, deudas en el nombre de Jesús, Señor, suple según tu poder. Mira aquellos hermanos que necesitan trabajo, Señor amado, que hace tiempo están buscando un sustento para
sustentar su familia, Señor amado. Provee de manera milagrosa en este día. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro en este día. A ti te damos toda gloria, toda honra, toda exaltación. Nosotros, Señor, nos humillamos delante de ti y derramamos nuestro corazón en adoración, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.